Hola, buenas tardes. Mi nombre es Odette Delfín Ortega. Yo soy Virginia Ortega de Guaro. ¿Cómo se encuentra después de su partida? Mira, yo me siento muy tranquila. Ven transmitir una paz también. Pero necesitaba la parte práctica de la vida, que él no la tenía. Creo que yo se la di, porque pero era una persona tan bondadosa, generoso, muy generoso. Él ofrecía su casa siempre. Y como dice, bueno, con la parte humana, a él le gustaba mucho mi familia. De hecho, la primera carta que mandó la primera Navidad, él nos mandaba tarjetas, hacía cartas personalizadas. Decía que había adquirido una gran familia en cuanto a mí, pero también muy grande y muy fiestera, que le encantaban las fiestas, las infantiles le fascinaban. Y se llevaba muy bien, mis hijos lo quisieron mucho, y quiso mucho a mis hijos. A mis nietos, bueno, el chiquitito de él, así como que hubo una sintonía desde el principio. ¿Y ustedes? Bueno, ya 3 años de su partida, realmente, bueno, en ese momento para nosotros fue una conmoción muy grande, ¿no? Porque no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos y siempre fue una persona muy querida con nosotros. Yo a él lo conocí desde que me vine a vivir a Morelia. Yo llegué en el año de 1992 y él trabajaba con mi tía Esperanza Ramírez. Y entonces yo ahí lo empecé a tratar pues de manera, la parte profesional, ¿no? Académica, como historiador, una persona muy admirada, muy querida. Y bueno, posteriormente forma parte de la familia y realmente yo creo que el aporte más valioso que él tenía era su calidad humana, ¿no? Él siempre te recibía con los brazos abiertos, siempre estaba dispuesto a apoyarte, a ayudar con una sonrisa, era muy cálido y el estar con él siempre era momentos muy agradables, ¿no? Entonces, él en el momento que deja de estar con nosotros deja un hueco muy grande, pasaban los días y nosotros pues sentíamos su ausencia, ¿no? 2 meses. Y luego los lugares donde él se sentaba, en la mesa, en la sala, pues realmente voltea uno a ver y imaginas ahí sentado, las charlas que uno tenía con él, todas sus enseñanzas, o sea, realmente nosotros nos llenó tanto de su calidad humana, o sea que realmente sí lo extrañamos bastante y para nuestra familia fue un gozo tenerlo con nosotros, o sea realmente yo agradezco a Dios que lo haya puesto en el camino y que haya estado con mi mamá. Para mis hijos era un abuelo, lo conocieron así y bueno, siempre formó parte de nuestra esencia, ¿no? Y bueno, aparte el orgullo de saber todo el legado que ha hecho a nuestro estado, a toda la parte académica y siempre con esa sencillez, ¿no? Dices que los grandes personajes son seres inalcanzables casi, pero él no, o sea, él con gusto te compartía todo, entonces realmente a mí me dejó una gran enseñanza para mi vida personal y profesional, ¿no? Yo siempre agradezco mucho eso. De canela, suspiro cuando me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. Hasta mueran, hasta sentir, no quiero refugiar. Apaguan, aguaran cachas y minos marinas.
Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti, hasta verán, hasta sentir, no figurar. No les alcanzaba ya, se vinieron a Morelia, por eso se vinieron acá a Morelia. Él quería Michoacán muchísimo, había venido a Michoacán desde 20 años antes probablemente, o sí, porque Agustín Arriaga, que lo conoció por el libro de la conquista de Michoacán, dice: yo estoy seguro que yo soy descendiente de Antón Arriaga. Que usted no me conoce, pero yo estoy acá, y el día que usted pueda venir, yo lo invito a que venga aquí a Morelia. Entonces, él le paga el pasaje, se viene acá a Morelia y lo conocen y todo. Entonces empiezan a hablar del libro. El libro estaba en inglés, y Agustín Arriaga lo leyó, y se hicieron grandes amigos. ¿Cómo era este proceso cuando él se sentaba a escribir? Bueno, él se levantaba a las 8 de la mañana, antes no, pero él estaba trabajando hasta las 11 de la noche, dejó de trabajar. Pero en lugar de trabajar así casi 15 horas al día, pues trabajaba, digamos, como 3 horas en la mañana, descansaba, y luego otras 3 horas en la tarde descansaba. Yo siempre que venía aquí, él estaba en su despacho trabajando, ahora sí que era su lugar, muy a su manera, porque pues sí, cada uno tiene su rincón especial para poder trabajar, y él siempre estaba ahí, ¿no? Y ya nos veía, bajaba un poco y seguía. Yo siempre lo veía trabajando, lo veía ahí trabajando, ya muy metódico a sus horarios de comida. Yo ya, por lo mismo de la diabetes, sí lo veía que era ya cuando era hora de comer, dejaba de hacer las cosas, se bajaba y todo. Y mis hijos iban y se observaban lo que estaba haciendo, y ya bajaba y decían: ¿por qué tanto trabaja? Digo, pues en investigaciones, en libro, pero porque siempre la computadora, digo, es su instrumento de trabajo, ¿no? Pero siempre muy bien, o sea, y ya después, digo, nos quedamos tranquilos de la vida que vimos, que estuvimos en esa última etapa, pero siempre muy armoniosa. Entonces, cuando sabes que la vida que en este momento nos unió, pues fue algo armonioso y bonito, te quedas tranquilo y dices: bueno, qué bueno que los últimos momentos lo vivió con nosotros, nos transmitió todo lo que nos tenía que transmitir, y pues que ella está descansando en paz, ¿no? Esa parte y nos deja un gran legado, y la verdad es que desde que fue su partida, todas las manifestaciones de cariño y de apoyo nunca faltaron. Siempre eran momentos difíciles por la pérdida que estaba sufriendo y por la tramitología que tiene que ser uno, que estás con la pena, pero tienes que hacer todas esas situaciones. Entonces era difícil, pero tenemos siempre el apoyo de muchas personas, porque Ben era muy querido, muy querido, o sea, familiares de Estados Unidos, amistades de todas partes del mundo, mensajes de apoyo, hablaban, pues en todo momento nos sentimos muy arropados siempre. Sí. Pero sí, ya era más social. A todas las fiestas de la casa le fascinaba ir. Mi familia efectivamente es muy villanguera. Y a las fiestas infantiles le encantaban. A mí no, pero a él sí. Y entonces, por ejemplo, con mi nieto el chiquitito, bueno, tenían una conexión extraordinaria. Desde que el niño era bebé, 6 meses, no lo quería soltar el día del bautizo. La madre dice: dámelo, ven por favor, que ya lo van a bautizar. Ya lo soltó, pues, pero sí le encantaban. Y le encantaba, tenía su taller de carpintería, le gustaba mucho, pero ya cuando yo lo conocí, él ya no podía.
no podía. Él no tenía Parkinson, tenía parkinsonismo por tanta cosa que había tomado para la diabetes, pero para tantos medicamentos, no Parkinson. Entonces ya no, pero además también era algo de familia, que le temblaba sobre todo la mano izquierda, que era su mano con la que él era zurdo. Y entonces, pues dejó de trabajar, pero nunca dejó de trabajar tanto tiempo. Esa parte de que fue una persona siempre muy accesible, ¿no? Uno se sorprende porque casi siempre, pues mi primer acercamiento ha sido por medio de la lectura, ¿no? De sus libros, y siempre lo tomo como un mentor, o fue alguien que abrió una pauta para lo que hoy en día investigo, ya que a raíz del libro de la conquista de Michoacán es que yo comienzo a trabajar este tema en lo particular, y sobre todo con el personaje de don Pedro Bueniarangari, digamos, ahí fue como una diferencia. Dije, bueno, este señor lo pone a don Pedro de una forma muy peculiar, ¿no? Ya de ahí empezamos a ese debate interno con el doctor Ben, pero se dio la oportunidad de conocerlo a raíz de que también trabajo con el doctor Paredes, y es que este evento donde se le hizo el homenaje al libro de Abriendo Caminos es el punto en donde yo conozco a ambos. Al doctor Ben le estaban haciendo un homenaje, y al término del homenaje es cuando pues me detengo, lo saludo, luego saludo al doctor Paredes, y es el primer contacto que tengo para empezar a trabajar lo que fue la tesis de licenciatura. Entonces ya de ahí me ha sorprendido, porque pues uno casi siempre ve a los académicos como un poco más alejados, y con ellos ha sido todo lo contrario. Son personas muy abiertas, muy cercanas, y ese aspecto de la generosidad siempre pues te escuchaban, ¿no? También te ofrecía ahí consejos, me llegaba a comentar lo que estaba haciendo, ¿no? Del libro último que sacó, cositas así, y dices, bueno, no se imagina que las personas que ves luego tengan esa apertura a quien va empezando en estos pasos, ¿no? Y luego con las insensateces que comete uno como principiante, pero él siempre fue como que muy paciente en ese sentido, ¿no? Con esa parte yo me quedo de esa persona cercana. Bueno, yo al doctor Warren pues no lo conocí mucho personalmente, y yo siempre, sí, está esta cuestión de que a veces ciertos académicos se creen mucho. Entonces a mí, desde que yo entré a la facultad, por ejemplo, el doctor Ricardo León nos decía que en Michoacán había 4 pilares de la historiografía, y estaba el doctor Warren, el doctor Luis González y González, Carlos Arjón Pérego y el doctor Gerardo Sánchez. Entonces yo siempre vi al doctor Warren como pues una eminencia, y la verdad es que ya cuando tenías el trato con él en persona, yo generalmente lo veía en Juanes, pues era muy, muy amable, pero siempre lo vi pues ya como un anciano venerable. Yo veía que todos lo rodeaban y querían platicar con él, y pues yo decía, pues yo qué le voy a decir, no, pues yo luego así siempre pues mi aspecto greñudo y desalineado, dije no, pues no lo molesto, pero ya una ocasión vine a comer aquí con él, ya pues ya lo conocí un poquito más, y yo siempre me admiraron. La verdad es que lo que él hizo en vida en su obra de investigación es grandísimo, y por ejemplo, si nada más hubiera publicado el Diccionario Grande, ya con eso se ganaba un lugar grandísimo en la historiografía, pero la verdad es que hizo muchísimo por la historia de los michoacanos. Entonces, ajá, sí, y por eso lo tenemos como una referencia, al menos los historiadores que nos dedicamos a la parte prehispánica y colonial. Entonces sí, pensar en todo el tiempo que anduvo en los archivos, que estuvo paleografiando los documentos, es una vida de consagración pues a la investigación, y creo que todos quisiéramos llegarle poquito a lo que el doctor Warren hizo en vida.
encantó saber del proyecto. Nosotros siempre mencionamos en charlas, en reuniones, en pláticas entre nosotros de que pues nos dio la bendición. Amigos del Grupo Michoacán Tarascoro, es para mí un privilegio que me inviten a través de Daniel para darles la bienvenida a este proyecto que están iniciando. Como dice Vicky, mi esposa, esos proyectos son hijos de la pandemia y nos emprenden personas con caos y así son ustedes. Los felicito y si me pasan el calendario de estos 2 meses, por supuesto que los seguiré por Facebook. Que Dios los bendiga y adelante, jóvenes, promesa del futuro. Con todo mi afecto, Ben Warren.